Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, esta reflexión del apóstol Pablo que dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice el apóstol Pablo. Miren lo que dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Luego dice el 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Se está identificando ya con el pasaje? Luego dice: si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Se identifica con esto? Luego dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa reflexión está bien interesante porque es un hombre que no llevó a cabo lo que estaba pasando en su mente. Él no lo llevó a cabo porque más luego él lo aclara. En el libro de Gálatas él da testimonio acerca de eso. Pero es una lucha que pasa por la mente de todo aquel que quiere vivir la vida santa de Dios, pero que en su mente, en su corazón, en cualquier parte de sí, hay una guerra terrible que no le permite cumplir con esa ley. ¿Es así o no es así? ¿O soy yo solo aquí? Solamente somos dos, no importa. Hay algo en ti que no te deja. Yo quiero llevar a cabo lo que dice la palabra de Dios. Qué bonito es escuchar la palabra de Dios. Qué lindo, qué consuelo trae para mí la palabra de Dios. Pero cuando me enfrento a la circunstancia que estoy enfrentando y yo quiero de pronto tener gentileza con una persona que me ha atropellado, hay algo por dentro que me dice: dale duro, la venganza es dulce, dale, que reciba lo que te dio, dale duro, ¿verdad? Pero hay una verdad en ti que te dice: no, hay que trascender, hay que caminar la extramilla. Acuérdate lo que el pastor predicó hace como 3 semanas, que tienes que perdonar, que tienes que dar, que tienes que perdonar cada día, aún a tus enemigos, orar por tus enemigos. Pero hay una ley en ti que no te deja. Miren lo importante, en este pasaje Pablo utiliza la palabra carne de 2 maneras distintas. Escúcheme bien. Utiliza la palabra carne de 2 maneras distintas. En una de ellas dice: mientras estábamos en la carne, pero luego dice: vivo en la carne. Si usted mira el pasaje en el versículo 14, dice: yo soy carnal. Pero al mismo tiempo está diciendo: mientras vivíamos en la carne, vivía en la carne, pero ahora es carnal. Me confundió por mucho tiempo este pasaje. Hasta hace poco pude discernirlo. Dice, y 2 veces se refiere a mi carne. Usted lo puede ver en el versículo 18 y en el versículo 25. Dice mi carne. Aquí no se trata de algo que ha muerto, sino que el creyente debe enfrentar a diario mediante el Espíritu Santo. Algo que debemos enfrentar a diario mediante el Espíritu Santo. ¿Cuál es el origen de esta bendita carne de la cual estamos hablando hoy? Tú, yo y todas las personas del planeta tenemos lo que veíamos en una charla de mujeres en una reunión mensual: 2 necesidades básicas. ¿Cuáles son esas 2 necesidades básicas? Ser amado y aceptado, y la necesidad de tener valor y significado. Escúchame bien, 2 necesidades básicas: ser amado y aceptado, y la segunda, tener valor y significado. Todo el mundo quiere eso, y dígame si no. Todo el mundo quiere eso. Fueron necesidades básicas que vinieron en el paquete con cada uno de nosotros. Dios nos creó con esas necesidades básicas. Pero Dios nos creó con esas necesidades básicas para Él suplirlas. Pero por el pecado, por el hombre haberse apartado de Dios por razón del pecado, el hombre buscó a su manera suplir estas necesidades básicas
que son con naturaleza nosotros como seres humanos: amor y aceptación, y valor y significado. Incapaz de relacionarse el hombre con Dios, que era el suplidor de necesidades, empezamos a satisfacer esas necesidades de la mejor manera que pudimos con nuestros propios esfuerzos, es decir, con tu propia fuerza y sabiduría. Buscar satisfacer nuestras necesidades básicas en lugares equivocados incluye no solo bares y burdeles, sino también deportes, negocios, religión, relaciones, por nombrar solo unos cuantos. Siempre buscando suplir estas necesidades. Todo el mundo quiere sentirse especial, ¿sí o no? Todo el mundo quiere el reconocimiento. Pero eso es parte de una necesidad que debe ser suplida por Dios. Y eso es de cada quien. La carne es lo que eso que llamamos carne, es lo que se desarrolla con el tiempo en tu búsqueda de satisfacer esas dos necesidades primordiales. Hombres que se dedican, por ejemplo, a salvar la ecología, a pelear por la ecología. Como decíamos en nuestra reunión previa a este servicio, rechazados que busquen el desempeño al máximo para encontrar la aceptación a través de su desempeño. Y todo este paquete muchas veces viene al cristianismo. Tú lo traes al cristianismo. Entonces vienes con una serie de conductas aprendidas propias del ejercicio de tu vida y te cuesta mucho trabajo rendirlas a Dios. Cuando el apóstol Pablo, si uno lee contextualmente lo que el apóstol Pablo está enseñando, Pablo no está hablando aquí de que era que iba caminando por downtown, entonces vio una chica en minifalda y le llamó la atención y dijo: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo mortal? Pablo está hablando de su background cultural. Pablo está hablando de su background religioso. Pablo está hablando de todo el conocimiento que él tenía. Entonces, cuando él enfrentaba todo ese conocimiento que él tenía en búsqueda de esa aceptación, porque él lo hizo a través de la religión, esa búsqueda de aceptación, esa búsqueda de ser valorado, cuando él lo hace a través de la religión y se choca con la revelación de Jesucristo, comiencen a replantearse su vida y a tener que nacer de nuevo. Pero nunca ese conocimiento que adquirió en su pasado desapareció, siempre estuvo allí. Pero ese conocimiento se volvía enemigo de la revelación cuando él encontraba una revelación de la palabra y lo comparaba con el conocimiento que de su mente fluía. Él decía: pero aquí tiene, como cuando a mí me pasó la primera vez que llegó un servicio y me encuentro con que el pastor, la introducción del pastor, la primera vez que yo fui a un servicio fue: esta mañana cuando Dios me hablaba, yo dije: ya comenzó ya me quieren meter el gol de que Dios le habló al otro. O sea, ¿quién es este para que Dios le hable? Porque para mí, en mi concepto, Dios era un ser lejano que nos puso, un señor grande con barba, en un trono grande, que nos puso en la tierra para que nos defendiéramos. Y que si nosotros cumplíamos los 10 mandamientos, simplemente íbamos a estar con Él al final de nuestros días. Pero nunca pensé que podría tener una relación con Dios como lo dice la Biblia. Y el primer golpe para mí fue: yo hablé con Dios esta mañana. El segundo: levanta las manos. ¿Yo por qué voy a levantar las manos? Porque Él dice. Pero no, yo no sabía que en la Biblia enseñaba que la forma de adorar a Dios es como Él dice, no como nosotros decimos. Y cada día Dios ha ido tumbando argumentos en mi mente propios de mis creencias religiosas, propios de toda la preparación, el conocimiento y yo que sé que tuve. Usted verá cuáles son los suyos, cuáles son aquellos aspectos de la carne con los que usted tiene que, a los que usted tiene que identificar y permitirle al Espíritu que lo ayude a que todo eso se derrumbe para que usted entre a un verdadero proceso de santificación. Porque ahí es donde comienza la santificación. La santificación comienza cuando todo ese conocimiento comienza a ceder y usted puede decir como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía: fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día según la ley, de la tribu de Benjamín, conocedor de la ley. Pero para mí ya todo eso es basura.
cuando podamos decir así, podemos decir ya entramos en un proceso de quiebre, de santificación. Entonces, podríamos definir la carne como la manera en que suples tus necesidades a través de tus propios recursos. Pero es que yo nunca he visto que el dinero cae del cielo. La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Déjeme decirle que la Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré por ninguna parte. La Biblia enseña contextualmente una relación con Dios en la que Dios viene a morar a nuestras vidas a través de su Espíritu. Cuando tú aceptas a Jesucristo por fe, y cuando Él comienza a morar en tu vida, Él comienza a cambiar toda tu vida, transformar tu vida, tus valores, todo comienza a transformarlo para llevarte a la santidad de la cual estamos hablando. Y entiendo por el Espíritu que es el proceso al cual Dios quiere introducir esta iglesia. Dios está hablando hoy para que usted diga, Señor, yo quiero entrar a ese proceso de santificación, porque Dios no quiere levantar una iglesia religiosa aquí. Dios quiere levantar una iglesia que sea santa porque Él es santo y porque anhele la santidad de Dios, no para que lo vea el pastor o para que lo vea la gente, sino porque tiene una relación personal con su Señor. La mayoría de nosotros, cuando pensamos en la carne, de pronto nos remitimos a lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, que dice, las obras de la carne son fornicación, lascivia, inmundicia, herejías, chismografía. Bueno, hay una cantidad de obras de la carne, pero aquí no estamos hablando de esto. En la definición de carne del apóstol Pablo incluyó su estatus, su educación, su celo, su compromiso religioso. Todo esto lo incluye Pablo allí. Fíjense lo que él dice, lo que ahorita estuve parafraseando, se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 6. Vaya conmigo y se da cuenta a qué se refiere Pablo, porque a veces nosotros vemos un versículo en la Biblia, ¿verdad? Y como decía esta mañana, alguna secta religiosa tomó este pasaje de Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, y cuando lee lo que dice Pablo, no lee lo que dice en el versículo 25, pero gracias doy a Dios, sino que lee y dice, no, definitivamente mi espíritu está salvo. Mi carne es la que está podrida. Mi espíritu se da con el Señor, mi carne se pudre. Hagamos con la carne lo que sea. Pero no es así. No es así. El proceso de santificación que Dios lleva a cabo es completo. Y lo que hace con la carne cuando nosotros la entregamos es sujetarla. Con nuestra ayuda y cooperación la carne queda sujeta. Y todo eso queda sujeto. Miren lo que dice. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo, miren lo que dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Es decir, si alguien quiere hablar aquí de logro, soy yo. Si alguien quiere hablar aquí de título, soy yo. Si alguien podría hacerlo, soy yo. Pero él dice, si cualquier otro, óigame bien, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Lo dice así la versión del lenguaje sencillo. Me imagino que tú tienes la Reina Valera o la versión internacional, pero aquí lo estoy diciendo de forma sencilla para que usted lo pueda asimilar mejor. Dice el versículo 5, circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, exige intachable. Pero dice luego, pero todo esto lo tengo por basura con tal de tener a Cristo en mí. Carne se refiere a las antiguas maneras o a los antiguos patrones con los cuales has intentado tener todas tus necesidades satisfechas en lugar de buscar primero a Cristo y confiar en Él como tu suplidor de necesidades. ¿Me estoy dando a entender? No significa, porque aquí en esta iglesia hay gente que trabaja, hay gente que triunfa, hay gente con buenos cargos. No se refiere a que te sientes a orar y esperar que Dios llueva sobre ti sin hacer lo que tienes que hacer. Significa que todo lo que tú hagas dependa de Él y que no sean tus logros los que te alimenten, sino lo que Él hace por ti. Era de lo que hablaba Euclides al principio en el asunto de los diezmos y ofrendas. Él me hacía un comentario acerca de un reconocimiento que obtuvo y lo cual le sorprendió.
Dios le había dado una palabra previamente y no encontraba la relación de lo que le estaba pasando con el versículo que Dios le había dado al despertarse. Y déjenme decirle, este hombre ha sido muy escéptico. Ahí está él viéndome para acá. Él ha sido muy escéptico. Yo creo que más que escéptico, muy cuidadoso de decir Dios me dijo. Porque no es fácil declarar Dios me dijo. Pero él me compartió algo que le estaba dando vueltas en la cabeza. Y yo le dije, Dios te está hablando de algo que está por suceder o que sucedió. Él siempre habla antes. Y Dios le está hablando de la humildad con la que él asumía la situación que estaba enfrentando, el reconocimiento que estaba enfrentando, no diciendo, no es que ya era tiempo, no es que yo me merezco esto porque yo he trabajado duro, porque yo. Él lo primero que hizo fue darle la gloria a Dios porque no lo esperaba. Eso no significa que no esté preparado, al contrario, está muy preparado y sé que es un profesional eficiente. Pero toda esa eficiencia la atribuye a un Dios que le dio el don para hacer lo que está haciendo. A un Dios que le dio talentos para hacer lo que está haciendo. Lo que ahora vivo en la carne, dice el apóstol Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, todos los logros que conseguí algún día, todo el conocimiento, todo el acordeón que puedo saber, todo eso se lo entrego a Dios. Todo eso se lo entrego a Dios. Él es quien realmente me ha dado eso. Ahora, el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 7. Vaya conmigo ahí rapidito y vamos terminando. Tenemos 5 minutos. Libro de Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Romanos 8, capítulo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios. Y dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Hay un hombre de Dios que tuve el privilegio de conocer, un norteamericano que se llama Neil Anderson. Él escribe acerca del tema y hace una afirmación que quiero compartir con ustedes. Así dice Neil Anderson: tú no tenías ni la presencia de Dios ni el conocimiento de las formas de Dios para vivir. Así que aprendiste a vivir tu vida independiente de Dios. Es esta independencia aprendida lo que hace a la carne hostil a Dios. Voy a repetírselo. ¿Se lo repito? Dice, tú no tenías ni la presencia de Dios ni el conocimiento de las formas de Dios para vivir. Así que aprendiste a vivir tu vida independiente de Dios. Es esta independencia aprendida lo que hace a la carne hostil a Dios. Eso es lo que te hace muchas veces en tu mente cuestionar a Dios. Cuestionas lo que se dice. Cuestionas las cosas que Dios quiere decir. Las acomodas de acuerdo a tu perspectiva, a tu sabiduría. Y eso es lo que hay que morir. Él también afirma esto: las técnicas de autoservirse y de autojustificarse, conocidas como mecanismos de defensa, son las que caracterizan a la carne. Autoservirse y autojustificarse. ¿Cuántas veces usted no se autojustifica? Lo que pasa es que yo lo hice porque. Lo que pasa es que él tuvo la culpa. ¿Sí o no? Siempre alguien diferente a ti tiene la culpa. Tú nunca tienes la culpa. Tú siempre señalas hacia adelante. Pero como decíamos el otro día, cuando señalamos, no nos damos cuenta que con un dedo señalamos a la persona que queremos culpar, pero con el otro señalamos a Dios y con 3 nos estamos señalando a nosotros. Señalamos. Autojustificarse y autoservirse son mecanismos de defensa. Hay algo de lo cual quiero hablarles finalmente, que se llama el control. El control, detrás de todos los mecanismos de defensa que la carne usa, la característica primordial es el control. Podemos intentar controlar a las personas, controlar las circunstancias, o quizás simplemente controlarnos a nosotros mismos. El control. Algunos pueden controlar usando la manipulación, la culpa, la vergüenza, la ira, la intimidación. Mi esposa me decía algo. Mi esposa me decía que ella, cuando estaba adolescente, pues tenía un pretendiente al cual ella le temía, porque tenía un background peligroso la familia, ¿no? Ustedes saben, en nuestra región venimos de una región donde los
los caciques están por allí, ustedes saben, y con armas de 30 balas. Y un muchacho de esa familia la pretendía. Ella decía, yo nunca me subo con ese muchacho a su carro, nunca lo haré, es peligroso. Tenía 13 años, algo así. Era un adolescente. Entonces cuando él venía y se bajaba muy decentemente y se bajaba a visitarla y le decía, ¿por qué no damos una vuelta en mi carro? Él decía, yo no salgo contigo. Y él me dice, yo mi temor lo manifestaba con ira y agresión. Es una forma de manipular la situación. Esas son técnicas aprendidas. Técnicas aprendidas de la carne. Técnicas aprendidas que muchas veces vemos como algo común, como algo normal, pero que son cosas que realmente debemos entregarles a Dios para que el proceso de santificación de Dios se lleve a nosotros. En una ocasión hablaba con una mujer que me decía que cuando se sentaba frente a mí empezaba a hablar con una actitud agresiva y empezó a esbozar el conocimiento que ella tenía de la situación, que pretendía ella pretendía ser aconsejada, pero realmente no era tal la actitud. Ella fue a hacerme una presentación de su conocimiento teológico, porque de hecho lo tenía, ella era una pastora. Y comenzó a hablarme, y de la gente que llegaba y la atacaba, y como ella le respondía que la palabra decía esto. Y yo le decía, tú lo único que tienes es, baja los brazos. Si bajo los brazos me pegan, deja que te peguen. Yo no puedo permitir eso. Deja esa agresividad. Tú no tienes que defenderte, tú tienes quien te defienda. Hubo un momento en que ella se quedó callada y a los 15 segundos prorrumpió en llanto, se desbarató. Y gritaba, yo no puedo hacerlo. Claro que puedes hacerlo. Tú lo único que estás haciendo es usando mecanismos de defensa que son propios de tu carne para defender una causa que aparentemente es buena. Y no has dejado que Dios te defienda. Y deja que Dios te defienda. Deja que Dios haga lo suyo en ti. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Llevarnos a un proceso de santificación. Eso, por ahí comienza la santificación. Por rendir nuestra carne. Si no estás descansando en Cristo, entonces estás viviendo de acuerdo a los designios de tu carne y estás tratando de alguna manera de controlar. Ese es el ejercicio que debemos hacernos. Y quiero traer, para finalizar, el versículo que Pablo cita cuando está en esta pelea interna, en esta guerra espiritual de la carne contra lo espiritual. Y está en el versículo 25 del libro de Romanos capítulo 7. El final de toda la meditación de Pablo es: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él da gracias a Dios porque sabe que a través del proceso de santificación, que el Espíritu Santo comienza en él por la fe en Cristo Jesús, que nos lleva, dice la Biblia, de triunfo en triunfo, y que nos pone en un nivel, conforme dice el libro de Romanos capítulo 6, nos pone en un nivel en el que estamos con Cristo. Y dice la Biblia, ahí mismo en el libro de Romanos, ninguna condenación hay para los que aman a Dios. Ninguna condenación. Pero todo comienza por un proceso en el cual tú debes creer en tu corazón que fuiste redimido, que fuiste justificado y que ahora Dios quiere llevarte a un proceso de santificación a través del Espíritu, pero que no debes quedarte en el camino. Todos estos seminarios con los cuales nos esforzamos porque ustedes lleven a cabo, todas estas reuniones de miércoles, de jueves, de parejas, de vidas con propósito, es para que crezcamos en el conocimiento de Dios, atesoremos las promesas de Dios y seamos santos para Dios. Yo te invito a que te pongas de pie y que conforme el Espíritu vaya obrando en ti, porque sé que lo está haciendo, el Espíritu te va mostrando cuáles son aquellas cosas de la carne, aquellas conductas aprendidas que debes entregarle a Dios y decirle: Espíritu Santo, yo quiero caminar al siguiente nivel. Yo quiero avanzar al siguiente nivel. Yo quiero, Señor, que mi vida cristiana no sea simplemente una alternativa religiosa. Yo quiero que mi vida cristiana sea mucho más que simplemente leer un versículo de vez en cuando o asistir a una reunión semanal.
Yo quiero que mi vida cristiana vaya de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Que ante las vicisitudes de la vida, ante las circunstancias de la vida, oh Señor, sea la mente de Cristo en mí la que determine, la que juzgue, la que evalúe, la que vea cada cosa, Señor. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, Padre. Te doy gracias, Señor, y te pido que tu palabra, oh Dios de la gloria, no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual ha sido predicada, ha sido enseñado, oh Dios de la gloria. Que cada uno de nosotros ha sido de ti como nuestro Señor y Dios, se aferre al Espíritu Santo que es nuestro ayudador, y que con la ayuda del Espíritu pasemos a ese nivel de santificación al cual tú quieres llevarnos, Señor. Que cada una de esas conductas aprendidas podamos entregártelas ya que las hemos identificado, y que la guerra espiritual que hemos comenzado hoy, muchos, Señor, podamos obtener el triunfo de la misma en atención a que ya tenemos la revelación de tal, Señor. Hoy oramos porque cada día, oh Dios, tu verdad nos edifique, nos transforme, nos constriña, nos inste, oh Dios de la gloria, a vivir la vida tuya, Señor. Y que tu palabra se convierta en instrumento de santificación para nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias.